¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en el comedor de Gabriela, iniciando una nueva conversación sobre distintos tópicos que dicen relación evidentemente con Gabriela Mistral, pero también con el lugar en donde está emplazada esta casa, la casa de Gabriela Mistral de las Compañías en La Serena, un inmueble administrado por la Universidad de La Serena y en donde se ubica además el Centro Mistraliano. Esta es una producción destinada a que ustedes nos puedan ver a través de las distintas redes sociales del Centro Mistraliano, en particular su canal de YouTube. Y estamos conversando con distintos personajes de nuestra zona que nos ayudan a encontrar distintas perspectivas sobre Gabriela Mistral, sobre historia, sobre sociedad, sobre La Serena, sobre las compañías. Muchas de esas cosas lo vamos a conversar también con nuestro invitado de hoy, que es don Vladimir Romero. Vladimir es funcionario de la Municipalidad de La Serena de larga data y que además actualmente está a cargo de la Casa de la Cultura de las Compañías. Vladimir, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Muy contento de estar una vez más en esta casa que me ha acogido también y en la cual me siento muy a gusto. Y como tú señalas, de larga data, claro, llevo más de 30 y tantos años en la municipalidad, a veces con ganas de irme y a veces de quedarme, pero son desafíos diarios que uno va enfrentando y contento. Y agradecido por la invitación de estar acá en esta casa. Y nunca habías estado a cargo en particular de lo que es la Casa de la Cultura de las Compañías, que digamos es una unidad más o menos reciente dentro del ámbito municipal, que igual tiene otros espacios culturales, pero la mayoría están en la zona del centro o en La Pampa, digamos, ¿cierto? Sí, mira, estuve a cargo de la Casa de la Cultura de las Compañías cuando se inició y su ubicación antigua, que es Argentina, esquina México. Ahí estuve a cargo 8 años, tal vez, y me invitaron a un nuevo desafío que fue hacerme cargo de la biblioteca de la municipalidad. De las bibliotecas, porque también la biblioteca de Alto Balsol depende de la biblioteca de la municipalidad. Y lo acepté, claro, y ahí alcancé a estar también como 8 o 10 años más o menos. Y ahora nuevamente me invitan a hacerme cargo de la Casa de la Cultura de las Compañías. Pero que ahora está ubicada en otro lugar. En otro lugar, en el Olivar. Un desafío nuevo, pero nunca hay que decir que no a los desafíos. Yo creo que siempre hay que ser capaz de enfrentarlos y poner todo así. Además que me gusta cultura. Creo que soy parte de la cultura y voy a morir en el ámbito cultural. Entonces, vamos, no mandemos, rememos, sumemos. Como dicen los lolos. Hay que darle nomás. Vladimir, tú además tienes una dimensión, una faceta escritural, junto con otras personas en un colectivo en el cual tú participas, desarrollan una muy especial colección de libros que se denomina Calles con Historia y que precisamente investiga el por qué se llaman como se llaman las calles de la ciudad de La Serena, ¿cierto? ¿Cuándo partió esa actividad? ¿Por qué? ¿De dónde surgió? Mira, hace muchos años, cuando yo fui conductor, porque también dentro de la Municipalidad de La Serena he cumplido varias funciones, y una de esas fue ser conductor, y el cartero de mi señorita Adriana Peñafiel, el cartero en el cual la labor me tuvo como 10 años, entregando cartas en la zona rural, en la zona urbana, desde Amunati hacia el sur y desde Almagro hacia el norte. Y había una persona que repartía en el centro. Entonces, en una oportunidad fue entregar una carta a un pueblo rural. Y iba con mucho agrado a pueblo rural porque ahí la gente es muy amable, cariñosa, te recibía con su churrasca, pan de rescoldo, su lechecita. Pero sí me decían, oye, ¿para qué me trae esta carta para acá? Si yo en ir para allá tengo que contratar un camión. ¿Y cuándo voy a contratar un camión para ir a una actividad que no sé quién es, que es un escritor o tal? Pero lo recibo nomás, pues. Yeah. Y una señora de edad me dice, la abuelita, oiga, joven, cuando venga la próxima vez,
me cuenta quién es el nombre de este caballero que está acá en el pasaje, pues me dijo. No sé quién es, pues. Y me preguntan a veces, me gustaría saber, pues. Ya, abuelita, cuando vuelva, le voy a traer escritito quién es eso. Yeah. Ya, pues, me demoré como 3 meses en volver a ese sector, porque no le iba rotando los sectores rurales, porque a veces en ir a dejar al Almirante La Torre una carta o a Condoriaco. Un día entero. Un día entero. ¿Y para qué? Si el caballero no venía. Pero tenía que hacerlo. Era mi labor y por eso me pagaban. Y lo hacía con mucho grado porque igual conocía y bonito. Y entonces llego donde esta señora, pregunto por ella y había muerto. Entonces, como que me hizo pensar, a lo mejor cuántas personas han muerto y no han sabido el nombre o quién era el que estaba en su pasaje o el pegado en la muralla o en la esquina de su casa. Sí. Entonces de ahí nació la necesidad de escribir. Y un día iba en el móvil y me llaman a buscar unas cartas y siento que abren la puerta y se suben y mi señorita Adriana y dice, ¿me llevas por favor a una actividad que tengo en la Universidad de La Serena? Y arriba, en la colina. Para contextualizar, digamos, Adriana Peñafiel, alcaldesa de La Serena más o menos por 3 periodos, ¿cierto? Sí, correcto. En los 90 y en los inicios de los 2000. Correcto. ¿Cierto? Con ella. Con ella. Entonces, me llamaban por radio y yo me decían, don Vladimir, ¿sabe dónde queda la calle tanto? Incluso se venían a las radios que usaban en las camionetas, hasta Carabineros preguntaban, ¿dónde queda la calle tanto? Todo. Entonces yo respondía. Entonces ella me dijo, a ver, detente un ratito. ¿Por qué te llaman tanto y por qué se saben las calles? Porque soy socartero, llevo tantos años en el rubro. ¿Y qué estás haciendo al respecto? Mire, le escribo acá en un libro, y le mostré un libro estos de actas, y ahí escribía y que en el personaje dibujaba la calle. Entonces me dijo, lo encuentro bueno, pero sí, continúa, me dijo. Detente. Te voy a hacer 10 preguntas. Si me las contestas las 10, te voy a decir algo. Ok, mi señorita. Me preguntó por 10 calles y me las supe. Y además yo la argumenté más de alguna con la pequeña historia de quién era ese señor o esa señorita que estaba ahí. Me dijo ya, tú me dejas y vas a guardar la camioneta y te vas a trabajar a cultura y a hacer la historia de las calles. Y estaba hablando, ya lo dije ya. Estamos hablando de año 90 y algo. Más o menos, claro. Claro. De 95. Más o menos por ahí. Sí, yo por las fechas soy re malo. La primera edición de Calles con Historia, ¿cierto? No, fue hace poco. Fue hace como 2 o 3 años. Porque cuando llegué a Cultura me dijeron, bueno, no, ¿para qué vienes si yo no estaba Viviana Benz? ¡Ah! Estaba Viviana Benz, la encargada de Cultura. Una muy conocida gestora cultural de la zona. Vivianita Benz. Entonces me dijo, pero yo no he solicitado a nadie que venga. No pido a nadie yo. Le dije, no, lo lamento, pero a mí me mandó mi señorita Adriana y vengo para acá. Me tuvieron de portero como 1 año. Luego de eso me fue enfriando en el tema, fue queriendo nuevos compromisos, pero siempre en el ámbito cultural. Y hace poco saqué un pequeño libro como guía turística en inglés y en español con las calles del centro de la ciudad. Tuvo bastante aceptación, bueno, algunas críticas, que es lo esperable. Entonces, de ahí dije, bueno, La Pampa, porque yo estuve trabajando en La Pampa y me pidieron que escribiera un libro. Saqué la historia de La Pampa, desde su toponimia, construyendo toda la historia. Saqué el Tequilque, las compañías, y creo que la otra semana, o la próxima semana, estaría entregando el libro a La Antena. Ya me estoy contactando con las personas del sector de La Antena, ya tengo el libro de la historia de La Antena. Yeah. Y ahí cumpliría ya lo que es escribir sobre la comuna. Entonces, ¿cuándo fue la primera publicación? No recuerdo, es que para las fechas... ¿Pero hace cuánto? Hace como 3 o 4 años saqué la guía turística inglés-español. Luego viene Tequilque, que Tequilque, te diré, me demoré como 8 años en escribir. De hecho, fui a la Biblioteca Nacional de Perú para poder extraer información, porque recordemos que dependíamos del virreinato del Perú. Sí. Entonces muchos documentos están allá, porque aquí se quemaron cuando llegaron los piratas, los corsarios, y saquearon todo. Entonces mucha documentación existe allá del país.
Entonces me aconsejaron que fuera para allá, fui, también traje una información, Tequilque, por ejemplo, que ya Manuel Concha también lo había manifestado. Entonces fue interesante ese libro, muy, muy interesante. Me permitió conocer mucha gente preciosa de acá de las compañías. Y cosa que cuando tú vas a la casa, te encuentras en la puerta con los viejitos mirando cómo pasa y te saludan. O te invitan a, si quieres agüita o un tecito. Tú vas a la pampa, están enrejados todos. No hay reja que te divide la comunicación y la gente no te abre, te mira por la ventana. Entonces, estas cosas se dan acá en las compañías. Ese tipo de acciones bonitas. Mencionaste el nombre Tequilque. Tequilque. ¿Qué nos puedes contar sobre Tequilque? Tequilque se le denomina un territorio, el cual en ese entonces era producto de la conquista de los incas. Recordemos que nuestro país estuvo 2 conquistas. Fue invadido por 2 conquistas, la conquista inca y la conquista española. En la inca se establecieron en 2 partes. El tipo de conquista que tenían los incas era dividir el territorio conquistado en la parte alta y la parte baja. En la parte baja se ubicaban generalmente el ejército y algunas personas de clase media, pero no distinguía, clase media baja. Y en la parte alta, que fue en Vicuña, el Tambo, todos esos sectores que llevan los nombres, se ubica el representante del Inca y la clase media alta. Entonces, en la parte baja, que era más o menos por el sitio de Coquimbito, según varios historiadores que han investigado el tema, señalan que en ese lugar se estableció el Tequilque. ¿Y por qué Tequilque? Porque Tequilque quiere decir tierra de lagartos. Entonces los incas caminaban o levantaban una piedra y salían los lagartos corriendo, que aún hay lagartitos, tú vas por casa y encuentras, y ellos le llamó la atención, en su lengua denominaron Tequilque, que quiere decir tierra de lagartos. Que era entonces la denominación geográfica que tenía la zona, particularmente donde hoy se asienta La Serena. Correcto. Ahora, Vladimir, esta búsqueda, por lo que nos comentas, te ha llevado a buscar muchas fuentes. Por tanto, seguramente has tenido que recurrir no solamente a algunos libros de historia, sino que además revisar registros, archivos, no sé, quizá en la municipalidad. También en el municipio. Meterte a la bodega, buscar para poder... sobre alguna calle está la autorización de la municipalidad. Entonces ahí he encontrado fechas de calle del año 1960, compromiso adquirido con el director de la época de la DOM. Entonces, cosas bonitas, cosas bonitas. Ahora, estamos situados en la casa de Gabriela Mistral de las compañías, ¿cierto? Esta casa que se teoriza que no era exactamente una casa, sino que funcionaba casi como una bodega de el fondo de un señor que tiene un significado también dentro del contexto de la vida de Lucila Godoy. Hay un encuentro ahí entre estos personajes. Un señor que se llamaba Eleuterio Fredes, ¿cierto? Y que precisamente su nombre le fue puesto a una de las calles de acá del sector. Este actual sector urbano enorme, ¿cierto? Acá en esta zona de las compañías vive más o menos 90.000, 100.000 personas, lo que se estima, que es como la mitad de la comuna, ¿cierto? Casi, partió siendo un par de aldeas, y la aldea de acá era la Compañía Baja, ¿cierto? Y así se denominaba en la época en que Lucila Godoy Alcayaga llegó a vivir acá en 1903, fines del 1903. Así que hay bastante historia, bastante significado en el lugar en donde estamos. ¿Qué nos puedes comentar sobre la compañía y sobre Eleuterio Fredes? Mira, yo me atrevería a decir que este sector donde estamos ubicados es como el casco histórico de las compañías. Sí. Acá se produjo las primeras autotomas, porque las compañías así comienzan.
Entonces, de aquí se construyeron las primeras cárceles que extraían del canal, del río, extraían, no sé cómo llamar a una planta, y que esa la adosaban a la tierra, a la greda, iban formando, con caña, iban formando las paredes de sus casas. Esas fueron las primeras casas del sector, del casco histórico acá en las compañías. Y hechas por la propia Claro, gente. claro. Hay una historia bien especial que me comentó, no me acuerdo el nombre, de una dirigente que es un poquito más arribita, al frente, digamos. Cuando ellos realizaron la autotoma, se ubicaron en distintos puntos, pero para poder caminar, andar en el interior del sector, era complicado por las rocas, piedras que habían. Entonces se reunieron, una directiva improvisada, y fueron a hablar al regimiento para ver cómo podían solucionar este problema. Regimiento de La Serena. Al regimiento. Y la persona que me comenta, ella era la nieta de la persona que partió a hablar allá. Fueron y llegaron con una tropa de militares, en el cual ellos iban a dinamitar el lugar, pero los pobladores deberían sacarlo, las piedras, todo lo que tiraran. Solamente el objetivo de ellos era eso. Y así se formó el lugar del frente. De esa manera. Entonces, entonces habían rocas. Habían rocas, todavía permanece. Si tú te das cuenta y miras para allá, sí, te vas a dar cuenta, en dirección norte, perdón, te vas a dar cuenta que todavía permanece una roca inmensa. Pero antes era más difícil el acceso. Entonces no les quedó otra que llevar a cabo esta acción, y tan bien recibida por los militares que llegaron y las apoyaron. Entonces, si tú te das cuenta, las compañías tiene tanta historia, me atrevería a decir, y quizás me van a retar por esto, pero tiene más historia que La Serena. Es más importante. Entonces, de aquí salieron las primeras monedas que circularon en el país, las monedas de cobre de Charles Lambert, el tren, la Universidad de La Serena, gracias a las compañías que estaba Charles Lambert trabajando. Tenemos una mujer que mundialmente es conocida y que empezó, y que yo siempre digo, también me dicen los alumnos ese, oiga, profe, usted está loca, las tonteras que dice, porque digo, la Gabriela nació acá en esta casa. No, me dice que no nació en el Valle, sí, por la Lucila, pero el seudónimo salió de acá. Entonces un día me encontré con unas personas de escritores de Ovalle y me dijeron, no, estás equivocado, Vladi, porque de aquí salió publicada una de las obras que ella envió. Sí, pero fue enviada de las compañías. Si bien es cierto, fue publicada en Ovalle, pero salió desde acá. Dijo, voy a ver bien y después lo voy a ubicar y vamos a conversar. ¿Qué le dije yo? Yo también puedo estar equivocado. Entonces, si tú traes la respuesta y vamos a ver si efectivamente es lo que tú me dices o lo que yo señalo. Pero con respecto a tu pregunta, porque yo me voy, me vuelo, y hablo. Claro, entonces la gente, al pasar por acá, tenía como cierto miedo. Se señala en muchos escritos, debido a que era señalada esta casa como la casa rara. Todos hablaban de la casa rara. Entonces, el porqué de la casa rara, porque primero que todo, era una casa bien hecha. Claro, de un material, claro. Mal hecha, digamos. Segundo piso. Sí. Ninguna del sector tenía un segundo piso. Claro. Un balcón. ¿Qué iban a pensar tener las casitas de barro que están construidas en el sector? Y por último, un balcón, o sea, el color azul, en el cual estaba pintada. Entonces, claro, para ellos era rara la casa, salía del común del sector. Entonces les llamaba mucho la atención y la denominaron la casa rara. Y además estaba cubierta con calamina por fuera, cosa que en esta área de la ciudad no era muy común. Es una construcción propia del puerto, en realidad. Claro. Además emplazada en un sector donde estuvieron los jesuitas. Entonces, si te das cuenta, este sector dentro del casco histórico, además de las compañías, un sitio donde estuvo Gabriela Mistral. Entonces, es un honor estar en este sector. Y qué bueno que la universidad haya generado todo lo que está haciendo, el que tú estés preocupado, estés invitando gente para acá, es algo muy valioso.
algo que se necesitaba, porque a través de los tours que a través de la municipalidad estamos realizando, un viaje por las compañías, invitamos a la comunidad escolar o también a junta de vecinos y le hacemos un tour por 5 lugares, los llevamos. ¿Cuáles lugares son que se visitan? Esa está la iglesia San José, que está acá arribita. La iglesia San José, que está acá, en Compañía Baja. Claro, llegamos acá. Luego nos vamos a las ruinas de Charles Lambert. Posteriormente pasamos al asilo de ancianos de Nuestra Señora de Andacollo, donde estuvo ubicada una de las casas de Charles Lambert, donde acostumbraba a recibir las visitas que venían de todo el mundo a conocer las máquinas tan maravillosas que estaban funcionando acá. Y sigue siendo una casa preciosa. Preciosa, preciosa. Luego nos vamos a la población del Tofo. ¿Y por qué la población del Tofo? Porque en 1973 se comunica a los trabajadores que va a dejar de existir la mina, que cesan sus funciones. Claro, la mina de hierro del Tofo. Del Tofo. Entonces, las personas se reúnen, un grupo de personas, y le dicen a los mister, que eran los gringos, los dueños, le dicen, ¿saben qué? Nosotros ¿dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? Pero hay un sector de las compañías nos pueden ayudar y hay unos terrenos. Los gringos compraron ese terreno y trasladaron las casas en camión, las casas armadas, como las mingas en el sur. Llegaron las casas, muchas casas armadas, y todavía permanecen ahí las compañías. Entonces, ¿Que no eran las mismas casas del campamento? Sí, eran las mismas casas del campamento que las trasladaron, las pescaron con máquinas, las subieron en los camiones y las trajeron para acá. Bueno, igual para el contexto de quienes nos ven, la mina del Tofo, que se ubicaba en el litoral de la actual comuna de La Higuera, o sea, algunos kilómetros más al norte de La Serena, tuvo un particular auge durante los años 60, era explotada por una empresa norteamericana, estadounidense, de nombre Bethlehem, y claro, cerró a inicios de los años 70 y esos trabajadores vivían en un campamento ahí permanentemente. Correcto, con las familias que no dejaban o abandonaban a los trabajadores. Y quienes todavía viven de esa gente, la gente que creció allá, que nació allá, todavía se juntan. Correcto. Y además incluso se trajeron hasta la iglesia. La iglesia del Tofo se reconstruyó en las compañías. Está acá el colegio Óscar Aldunate, si no recuerdo. Correcto. Entonces, tanta historia que tiene la compañía, sí, que en lo personal me apasiona. Y yo creo que a veces el no querer o sentirse representado por este sector es por el desconocimiento. Sí. Porque en varias oportunidades con el tour yo pregunto a los jóvenes, ¿de dónde eres tú? No, de ahí de la entrada de las compañías nomás, donde está la bomba. Y tú también, y todos viven ahí. Y nadie vive más al interior de las compañías. Entonces digo, oye, no se avergüencen en decir que yo vivo en el Olivar, o vivo en el Tofo, o vivo en otro lugar, porque las compañías es maravillosa y deben sentirse orgullosos de una tierra tan fértil en historia, en mitos, en leyendas. ¿Cómo se puede acceder a ese tour? ¿Cómo se hace? Mira, ahora he estado dirigido al ámbito escolar. Con los colegios nos ponemos de acuerdo. Lo invitamos al patio de Gabriela, donde también viene una actriz desde la municipalidad, Aranza, quien personifica a Melina. Los espera acá y con mucho agrado lo reciben los menores, los chiquititos. Melina, la hermana mayor. La hermana, sí, claro. Luego yo hago otro tour y pasamos por acá nomás. Contamos una pequeña reseña, cuento yo de la historia, sobre todo la casa. Hay que inscribirse a través de las redes sociales. Claro. El problema es que no tenemos los medios para contratar un vehículo, una micro o un furgón grande que traiga a las personas. Entonces hay colegios que cuentan con este recurso. Entonces nosotros les hacemos la consulta, ustedes tienen un móvil, lo pueden hacer uso para esta actividad y hemos tenido muy buena aceptación. De hecho, ya tenemos programado como 4 con el colegio de acá, de las compañías. Bueno, y volviendo al tema del Loterio Fred, no te he contestado. El Loterio Fred nos queda ahí esperando. A ver, ¿quién fue este caballero? Claro, bueno, este personaje era un personaje. El buen usa la palabra, un personaje, porque era validado por la comunidad, respetado a su vez, y en el cual tuvo varios roles al interior de acá. Uno de ellos era la política, además granjero, uno de los dueños del fondo de los jesuitas, que también es de historia, y tenía una particularidad que él era como quien recibía a la persona que venía a hacer clases, y él tenía la facultad de también decidir si continuaba acá, o se quedaba acá o se iba.
tremenda responsabilidad. Sí. Y fue tan asertivo que, mira, tuvo la Gabriela acá, y él, al ver a estas dos mujeres, una más joven y otra más de edad, entrando acá, y él les pregunta, ¿a qué vienen? Entonces ella le señala que viene. Entonces él se dirige a la mamá. Nunca pensó que esa menor Ella era era cuando llegó de maestra ayudante, ¿cierto? correcto. Preceptora, así se denomina. Sí, Preceptora ayudante para la escuela rural de la aldea de las de la compañías. aldea de las compañías. ¿Y por qué venía con la mamá? Por el episodio que nunca olvidó ella, ingrato, cuando fue acusada. Fue acusada de ladrona. Entonces la autoestima de ella fue tan dañada que no se atrevió a venir sola. Entonces ella se hizo acompañar por su madre. Y Eleuterio Freire inmediatamente pensó que la mamá era la persona que venía a las clases acá. Nunca pensó que esa niña. Entonces, además, él le pregunta, bueno, ¿y a dónde se van a hospedar? Y ella le dice, no sé, pues, recién llegamos, no conocemos, no tenemos idea. Y él le dijo, pero lo que yo puedo hacer, ayudarlas, es dejarla acá, en la bodega, porque esta es una bodega, es lo único que les puedo ofrecer, no tengo más que ofrecer. Claro. Y ella también no también más alternativas, si no conocer a nadie, inmediatamente Que dijeron que había sí. muchos lugares donde pudieran. Yo creo que no todo, habían. solamente ranchos. Aldea era el nombre que se le daba a las agrupaciones de casas que se solían construir los propios labradores, los campesinos que trabajaban en los fundos. Y así surgieron muchos pueblos en Chile. Originalmente fue uno de esos, fue una aldea campesina. Entonces, uno puede suponer que no había pensiones ni cosas por el estilo, no vivían solamente la gente que trabajaba en el mismo fondo. Nada más. Correcto. Así también una de las teorías de por qué se llama la compañía alta. También le atribuyen a Charles Lambert por los trabajadores que llegaron a trabajar a su empresa, y las familias se fueron ubicando en los sectores de las compañías. Entonces ahí se denomina la compañía. Claro. El otro lado de acá de la polo original. Correcto. De donde surge Correcto. el sector. Entonces, en base a lo que tú dices, cómo se van formando la aldea, claro, también esa opción es válida para uno de lo que afirman algunos historiadores, investigadores con respecto al sector denominado compañía alta y compañía baja. Así que don Eleuterio Freire terminó siendo una suerte de benefactor. Bastante. Mira lo que generó. Años y ya. Sí, pero yo creo que aún falta por conocer más a este gran personaje. He tratado de indagar, buscar algo referente a él en la historia, y no, me ha sido muy difícil de poder acceder a quién fue en sí este personaje, investigar un poquito más. O como dirían los lolos, sapear un poquito más quién fue. Pero es un gran personaje, y mira lo que permitió, y lo que le dio a este lugar. En las compañías también hay unos restos. Entiendo que eran de una cementera o algo Del olivar. del estilo, ¿cierto? Correcto. ¿Qué pueden comentar nosotros? Sobre las primeras civilizaciones. O sea, convengamos que antes de la conquista que tuvimos, aquí estaba conformado por pequeñas agrupaciones de indígenas que vivían cerca del mar, que era la única manera de poder acceder y tener la comida y todo lo que le entregaba el mar. Porque imagínate que de los huesos de las ballenas, ellos hacían sus chozas y la tapaban con cuero de lobo y iban implementando acá. Entonces, que se denominaban los changos, el sector de acá que está muy cerca del mar. Y aquí y llegaron los incas, se les llama que fue una conquista pacífica, porque no opusieron resistencia los pueblos de este sector, a diferencia de la conquista española, que sí hubo, y muy sangrienta por lo demás. Entonces aquí estaban ubicados, asentados estos pueblos de este sector. Entonces hay un cementerio, hay un gran cementerio que todavía yo no entiendo por qué no hay solución al respecto. Digamos, ¿cuántos años de su descubrimiento? 3, 4 años, la carretera interrumpida, no se puede avanzar, y tampoco avanza esto que es tan importante. No se le ha dado, yo creo, la
la seriedad del tema, ni se le ha considerado, por ser un cementerio indígena tal vez. No lo toman en consideración en las políticas actuales, o los administradores de las políticas actuales lo ven. Ahora, como para ir redondeando la conversación, ¿cómo ves tú, desde tu dimensión como divulgador, ¿cierto?, de la historia, la presencia de Lucila Godoy acá, que en realidad es bien poco conocida por la propia gente que vive acá, en el sector de las compañías? No es mucha la gente que se ubica y dice, oh, sí, ella vivió aquí. ¿Cómo lo valoras tú eso? Bueno, primero que todo, este es un valor gigante, no podía decir, pero el hecho de haber estado en este sector es tan importante, y yo creo que falta mucho todavía por reforzar o potenciar eso. Me gustaría, por ejemplo, este sector de la Gabriela Mistral, la calle, prepararan a la comunidad del sector que vive acá para que tuviera, no sé, comida casera, cositas así, que la gente viniera para acá. Reforzar esto y darle la importancia que a lo mejor para la comunidad desconoce. Entonces, saber que acá hay un bulevar cultural en honor a Gabriela Mistral. Entonces, la comunidad, los jóvenes vendrían, traerían a sus padres y se enterarían más. Yo creo que falta un poco de invertir más en cuanto a preparar a la comunidad del sector para que se logre una identidad cultural, un paseo cultural, cosa que en su momento la Gabriela, cuando vivió acá, lo tuvo. Venía gente de muchas partes a conocer quién era esa persona que escribía tan lindo. Y ella caminaba, porque eso es lo que le gustaba a ella. Caminar con las personas, conversar y luego sentarse un mate. Eso era la tradición de ella. Incluso se dice que ella llegaba hasta la caleta San Pedro caminando, conversando, y después se regresaba. Entonces, generar nuevamente un paseo cultural, un bulevar cultural mistraliano. Yo creo que sería bonito. Es un sueño que tienes por ahí. Sí, y yo siempre he manifestado que eso falta acá. Falta. Bueno. Vladimir, queremos agradecerte que hayas compartido con nosotros estos minutos y dejar algunos mensajes interesantes para quienes nos ven a través de las redes sociales del Centro Mistraliano. ¿Qué puedes decir algunas palabras de eso? Mira, primero que todo, como al comienzo lo manifesté, agradecer la oportunidad que me dan de estar en esta casa tan linda, de estos siglos de la vida, de estar en el lugar donde estuvo una persona tan importante dentro de la literatura nacional y mundial, saber que estuvo acá, no sé, son muchas las sensaciones, pero muy agradecido, también agradecido a ti, el hecho de que me permitas un poco conversar de mi historia y que también estés tomando con seriedad el tema mistraliano. Eso es importante, se valora mucho porque habemos muchos que nos gusta la literatura, sobre todo Gabriela. Y estar en un lugar donde estuvo ella, pues, es un regalo de Dios. Entonces yo agradecido de tu persona por permitir que esté acá, a la Universidad de La Serena, que también con tanto amor cuida este espacio, lo protege y lo está divulgando dentro de las posibilidades que tiene. Y decirle a la comunidad que venga para acá, que disfrute, que aquí, no sé, se sienta acogida por una de las personas de nuestra literatura tan maravillosa como es Gabriela, que tiene miles de caras, Gabriela, y que está bordado hoy en día de miles de temáticas, y siempre va a tener un recurso para hablar de ella. Porque ellos, así como tú, estás en el ámbito mistraliano y mira qué interesante y bonito lo que estás haciendo, pero tuviste en otro rol mistraliano. Entonces Gabriela da para tanto, yo creo que da para tanto. Entonces las personas que no la conozcan, vengan para acá y se van a dar cuenta que van a salir enamorados de este personaje, de esta mujer, y no van a querer abandonar nunca su imagen y van a proyectarla en el lugar de las compañías. Muchas gracias, Vladimir. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales del Centro Mistraliano de la Universidad de La Serena con esta serie de conversaciones en el comedor de Gabriela.